Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. Le damos la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos da una nueva oportunidad de estar en su casa, donde nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre. Aleluya. Leeremos su bendita palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Y su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿que no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, afanada y turbada. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú eres bueno y santo, Señor, porque tú eres hermoso, Señor, porque tú lo conoces todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza y adoración. Y en esta hora, Señor, honramos tu palabra, Señor, la cual, Señor, tú hablaste con amor, con enseñanza, con denuedo, Señor, con el propósito de que esta palabra no regrese vacía, sino que esta palabra fortalezca cada corazón, cada vida de nosotros, mi Dios Santo, que nos estará dando la fortaleza, Señor, la consolación, Señor, el no perder el enfoque, el propósito, Señor, por el cual, Señor, te hemos conocido. Padre Celestial, en esta hora, Señor, habla a tus hijos, habla a tus hijas, mi Dios, y aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de escuchar esta palabra, Señor, de igual manera sea de edificación, de consolación y fortaleza, Señor, para no seguir, Señor, quedándonos atrás, sino que marchemos firmes, mirando que la razón de todo y el centro se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. El tema será, mis hermanos, los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Sabe de que esta historia es muy hermosa, muy poderosa. Había una familia en Betania, en tiempos de Jesús en Israel. Había una familia que eran muy amigos de Jesús, y lo veremos un poquito más adelante. Y entonces Jesús, como hombre 100% y como Dios de igual manera 100%, tenía sus amistades también. Pero vemos que en esta ocasión, mis hermanos, dice que Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo él de camino entró en una aldea, la cual se llamaba Betania, lo veremos más adelante. Entonces vemos, dice, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y sabe de que recibirle en su casa fue literalmente. Ahora de repente nosotros, como no le vemos físicamente, sino espiritualmente, el día que usted le recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, le recibió en su casa. Sí, amén. Aleluya. ¿Qué le dijo a Nicodemos? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Entonces, cuando usted y yo le abrimos el corazón a Él, lo invitamos. Pero qué feo es que yo le invite a su casa y no le preste la atención necesaria, ¿verdad? Entonces él entró a la casa de Marta y de María, y ella le recibió en su casa. Entonces vemos de que el propósito y cuáles eran las costumbres en aquel tiempo, que cuando se le invitaba a una persona, se le recibía, se le daba la bienvenida y aún se le daban los servicios necesarios. Caminaban mucho, se le lavaban los pies, había un sirviente, un siervo ahí que atendía al invitado.
Pues en esta ocasión Jesús era el invitado. Se da cuenta que a veces queremos tanto a una persona que cuando llega a casa le tenemos tanta confianza que ya no le damos la atención necesaria. Entonces esa llegada de ese invitado siempre debería ser como la primera vez, no como la segunda vez. Y a veces mi excusa para no atenderle bien a usted, le digo, usted ya es parte de la familia. Solo falta que le diga hay que limpiar la casa, ¿verdad? Entonces Jesús entró a la casa y era una familia común y normal. Dos mujeres con principios y valores que amaban a Jesús. Y ellas definitivamente se amaban, llevaban la misma sangre, eran de los mismos padres. Entró a la casa, dice, y hablando de Marta, dice, y tenía una hermana, dice que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Yo me imagino desde que Jesús entró comenzó a hablar y el propósito es escuchar al invitado sobre todo. No es hablar uno. Porque el que lleva y a quien nos es un gozo verle, escucharle y sentirle y servirle es al invitado. Pues Jesucristo es nuestro invitado de honor a nuestras vidas. Y si no es a nuestra vida, quiere decir que donde usted y yo vamos, llevamos a Jesús. Y Él debe de ser nuestra prioridad en todo lo que hacemos. Y más consultarle a Él lo que vamos a hacer y que sea del agrado de Él. Entonces vemos de que dice que Él sentándose, dice María, la cual sentándose a los pies de Jesús. O sea que se acercó a Jesús y escuchaba todo lo que Jesús decía. Yo me imagino a Jesús contando cómo el Espíritu Santo lo usaba Él, alcanzando las almas, sanando a los enfermos, a los paralíticos, levantarse, los ciegos ver, los sordos oír. Y ella se deleitaba en la palabra del Maestro. Ahora Marta, mis hermanos, la vemos en el versículo 40 y dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Era malo lo que Marta estaba haciendo, no era malo, pero no era el momento porque había un invitado en casa. Y eso a veces nos sucede en nuestra vida. Amamos al invitado, pero decimos tenemos tantas cosas que hacer y eso es falta de organización. Y si no somos organizados en algo, somos desorganizados en todo. Entonces, sobre todo si usted y yo sabemos que Jesús es el invitado número uno, necesitamos prepararnos para Él. Y gloria a Dios que a Jesús, como le servimos ahora, no necesitamos prepararle literalmente el ambiente, sino que preparar nuestro corazón. Y como que Marta, sí es cierto, le dijo, pase adelante, siéntese mi Señor, quizás si es posible, pero lo dejó allí. Ella quería servirle a Él literalmente, quizás en alimento, pero recuérdense que para Jesús es más importante la comida espiritual. En una ocasión en el libro de Juan, cuando andaba con sus discípulos, los discípulos se fueron a buscar comida a un lugar. Y cuando ellos regresan a saber de qué distancia, a ver cuántas horas, Jesús estaba hablando con una mujer. Y le dijeron, Rabí, ven y come. Y él dijo, no, como que dice, yo no tengo hambre, yo estoy saciado. Y ellos decían entre sí, ¿será que alguien le dio de comer al maestro? Y como él lo conocía todo, lo sabía, dijo, mi comida es que acabe mi carrera, que acabe la obra que el Padre le había enviado. Entonces, no es que no fuera bueno ni importante ni malo lo que Marta estaba haciendo, pero no era la prioridad. La prioridad era el invitado. Porque si al invitado lo dejamos abandonado, entonces no tiene sentido lo demás que estamos haciendo. Ella preocupaba, dice, con los muchos quehaceres, con las muchas cosas que hacer en lo literal. Y ahora en día me pasa a mí, no sé si le pasa a usted. Decimos, tengo este proyecto, tengo lo otro, pero Jesús lo dejamos ahí sentado. Ya llegará el domingo, ya llegará el mes, ya llegará cuando tenga tiempo. Y Él nos dice, afanado estás. Él no le dijo en ningún momento que era malo lo que estaba haciendo, pero el afán que le está dando la prioridad a las cosas de que te están robando la paz. Cuando estamos haciendo algo que nos está robando el gozo y la paz que viene de Dios, mis hermanos, deberíamos de examinar en realidad qué es lo que estamos haciendo.
porque Él debe ser la prioridad. Y eso no solo me va a pasar a mí o a usted, sino que muchos, mis hermanos, que estamos dentro del pueblo de Dios, estamos afanados en las cosas que hacer, en las actividades, pero no con el Señor de las cosas, que es la prioridad. A mí no me cabe duda de que Marta quería servirle a Jesús. La mejor manera que dar, no solo servirle, sino impresionarle. Pero vemos que las tareas que ella estaba haciendo le estaban haciendo perder el gozo, causándole frustración, y no estaba disfrutando la presencia de Jesús. Y a veces nos puede pasar a nosotros de igual manera. Estamos afanados, dice que para Él, pero no estamos contentos, ni mucho menos Él está contento, porque Jesús podía ver la frustración en ella, porque más no solo lo vio, sino que ella lo expresó. Marta, preocupada de los quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ahí se acercó al maestro. Cuando yo me acerco a quejarme con Él, ¿qué pasó, Señor? ¿No ves la situación como estoy? ¿Y no ves cómo estoy? Se acercó a Jesús ahí, mientras que María, desde que llegó, dice que se acercó al maestro y estaba ahí escuchando todo lo que él decía. Ella estaba alimentándose espiritualmente antes que literalmente, mis hermanos. Y dijo: Señor, no te da cuidado, me dice, no te preocupa, no te das cuenta que yo estoy dale y trabajo, y mi hermana bien sentadita ahí contigo. Jesús no le dijo que era malo lo que ella estaba haciendo, mis hermanos, sino que ve cómo Jesús le responde: no te da cuidado, le dice, que mi hermana me deja servir sola, y dile pues que me ayude. Por eso es importante que en todo lo que hacemos, sobre todo para el Señor, Él sea el prioridad de nuestra vida, porque nos vamos a gozar. Y aunque sea difícil, mis hermanos, usted y yo no se va a sentir solo. Porque podemos estar entre muchos y nos vamos a sentir solos. Podemos estar quizás solos nosotros, pero si estamos en la presencia del Señor y en el gozo del Señor, no nos vamos a sentir solos. La cantidad no nos asegura de que yo esté bien, o lo poco no quiere decir que esté en lo correcto o lo incorrecto. Eso no es, mis hermanos, sino estar en la presencia del Señor, escuchar la voz del Maestro. Y le dice: no te da cuidado que me dejas servir sola. O sea, ella no estaba, incluso Marta no estaba perdiendo el tiempo, estaba ocupada, estaba trabajando, estaba sirviendo, pero para Jesús no era la prioridad eso. Y en general todos caemos, mis hermanos. Queremos hacer algo para el Señor, pero le hemos preguntado a Jesús que en realidad eso es lo que quiere que nosotros hagamos para Él. Y vemos que ella había perdido el gozo, la paz, porque estaba ocupada, quería terminar, mientras que María estaba en la presencia de Jesús. Ella se gozaba, ni pensaba en lo que estaba pasando. Mis hermanos, todo era bueno, pero todo tenía su momento y su tiempo. Era el tiempo de estar con Jesús. Era tiempo de estar con el Maestro, porque no siempre lo iban a tener allí. Y entonces ahora vemos que cuando ella se queja delante de Jesús, como yo me quejo delante del Señor: Señor, mira todo lo que está pasando. Y dirá el Señor: pero ¿sabe qué es lo que yo quiero? Ya pasaste tiempo en mi presencia conmigo. Y hermano, el compartir esta palabra es porque esta palabra me ha hablado a mí el Señor. Que lo primero es pasar tiempo con Él, y después hablaremos de Él y haremos otras cosas para Él. Amén. Y lo mejor es estar en su presencia. Ahora vemos cómo le respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada quiere decir ocupada, mis hermanos, afanada y turbada, quiere decir, eso te está trayendo, y turbada dice, estas cosas, con muchas cosas. Marta, Marta, le dice, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Qué nos turba a nosotros, hermano? Muchas cosas, muchas situaciones. Quisiéramos solucionar todos los problemas de todo el mundo. ¿Es malo? No. Pero lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Lo queremos hacer a nuestra manera. Queremos cambiar toda la situación del mundo, el gobierno, la política, los ciudadanos, pero la Biblia que dice, orad por ellos, dice, ¿verdad? No dice, cámbialos tú. Intercede por los que están en alta eminencia, dice, para que vivan conforme piadosamente delante del Señor. Orad y llevarle a su presencia, pero para clamar por ellos en la presencia del Señor necesitamos conectarnos a la presencia del Maestro. Turbada, dice, con muchas cosas. Todos tenemos muchas cosas, mis hermanos. Todos tenemos preocupaciones. Ahora ya pasamos tiempo con el Señor. Primeramente de alabanza, primeramente de adoración. Y luego le presentamos todas nuestras peticiones para que sean conocidas.
Entonces vemos de que le dice, con muchas cosas, con muchas situaciones. Es cierto, había que hacer eso, pero no estaba pasando tiempo con el maestro. Es más, si ella hubiera dado el tiempo igual que María, al escuchar al maestro. A muchos nos ha pasado que venimos atribulados, turbados al servicio, pero después de adorar al Señor y escuchar la palabra, vamos con la respuesta que el Señor quería decirnos, mis hermanos, que a veces nosotros estábamos frustrados, ya no hallábamos respuesta, pero Cristo es la respuesta para todo. Entonces, en vano no Jesús había llegado a la casa, Él había llegado para solucionar todas las situaciones que ellos estaban pasando. Y hermano, lo que es literal, físico, usted y yo tenemos la capacidad para lograr muchas cosas, pero lo espiritual solo Jesús lo puede llenar. Amén. No podemos decir que María no tenía preocupaciones o responsabilidades, pero había escogido la mejor parte. Ahora el versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. O sea, ¿cuál era lo más necesario o lo más importante? Entonces, la mejor parte, dice, la cual no le será quitada, que es pasar tiempo con Jesús. Amén. Pasar tiempo con el Maestro, mis hermanos. Pasar tiempo, mis hermanos. Y a veces nosotros pasamos situaciones difíciles, pero cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor nos va a ayudar. Filipenses 4, 6 y 7 dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz y ese gozo va a venir después de pasar con el Maestro. O sea que allí se va toda la frustración. Allí se va toda la preocupación, allí se va toda la situación que podemos pasar, mis hermanos. Entonces tenemos que enfocarlos en el Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, echar toda ansiedad sobre Él. En Jesús, mis hermanos, o sea, que María al estar a los pies del Maestro, ella echaba toda la ansiedad, toda preocupación en el Maestro, que se queden las cosas y ya después, pero yo no me pierdo de gozarme con el Señor, en la presencia del Señor, mis hermanos, y es lo que necesitamos, que cada uno de nosotros nos gocemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos de que la palabra del Señor nos habla de esa manera, y aquí el apóstol Pedro por eso nos enseña también de igual manera, que echemos toda ansiedad, ¿verdad?, delante del Señor, porque nuestras peticiones serán conocidas. Ahora, ¿qué pasa? Marta, su ansiedad cada día estaba siendo más grande y su dificultad era más grande y preocupante, mis hermanos. Entonces necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora quiero, mis hermanos, que vayamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 8 para que veamos cómo era la relación de Jesús. Juan capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer hasta el 8 para que veamos que a veces podemos conocer todo a Jesús hasta cierto punto, pero cuál es la relación. Y aquí vamos a encontrar nuevamente esta familia y sobre todo a María. Y dice en el versículo 1 en adelante, mis hermanos, 6 días después, antes de la Pascua, antes que Jesús muriera, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había sido resucitado de los muertos. Mire. O sea, recuerde que Jesús lloró porque era su amigo. Había esa relación estrecha para identificar a dónde Jesús había llegado, que Marta o que María. Dice Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Dice el verso 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, mire, ahí estaba Marta siempre involucrada sirviendo a Jesús, gloria al Señor. O sea que no era malo lo que Marta hacía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, típico hombre, sentado esperando la cena y las damas sirviendo, ¿verdad? Somos Lázaro en eso, hermano. Sirviendo la mesa, vemos ahí, dice, entonces vemos que, y dice el verso de entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió, dice, con sus cabellos,
y la casa se llenó de olor del perfume, gloria al Señor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo las bolsas sustraía de lo que se echaba ahí. Entonces Jesús dijo, déjala para que el día de mi sepultura, déjala porque el día de mi sepultura, dice, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no me tendréis, más a mí no siempre me tendréis. Ahora podemos ver, mis hermanos, lo que ella hizo fue algo literal, pero es el símbolo de la presencia del Señor. Ahora, María amaba al maestro, lo súper amaba. Jesús llega a la casa. Marta, usada por su talento, su don, le preparó la cena. Y siempre había una compañía, Lázaro también, aquel que le había resucitado. Yo me imagino que como amigo Jesús la pasaba bien con ellos, lo disfrutaba. Ahora vemos lo que María hace, mis hermanos, porque amaba a Jesús. Ahora representaba ese ungüento. Se cree en aquel tiempo que esa cantidad de dinero que valía ese perfume era valorado el costo de lo que uno podía ganar en un año en ese tiempo. El sueldo de un año, de alguien que trabajaba 365 días. Y por eso es que vemos de que María, dice, tomó una libra de perfume de alabastro, dice, puro, de mucho precio, ungiendo los pies de Jesús. Eso representa la presencia de Dios y la adoración. Quiere decir que María dio todo lo que tenía para Jesús. Lo entregó completamente y lo derramó porque ella sabía de que la sangre de Jesús iba a ser derramada un día por cada uno de nosotros. Entonces, y eso representa que la presencia del Señor iba a ser derramada cuando el Espíritu Santo viene por nosotros. Y cuando entendemos el valor de lo que Cristo hizo por nosotros, las cosas que nosotros materiales tengamos, mis hermanos, pierden sentido de razón porque Jesús debe ser la prioridad en nuestras vidas. Y derramó ese frasco de alabanza que llenó la casa, mis hermanos, del olor. Cuando la presencia del Señor llega a nuestra vida, va a reflejar en todo sentido donde estemos, a donde vayamos, mis hermanos, el perfume que huelamos a Jesús. Ahí olía nardo, ahí olía una flor fragante, pero era la presencia del Señor. Porque María entonces, y no solo, mis hermanos, lo derramó, dice, derramando el puro, dice, de mucho precio, y ungiéndole los pies, y los enjuagó, dice, con sus cabellos. Los enjugaba, mis hermanos, se los sobaba, se los acariciaba. Y me vino que mientras ella hacía eso, literalmente, ella lloraba en la presencia de Jesús, porque sabía que el Hijo, porque ese hombre, ese amigo, ese Jesús, iba a entregar la vida por todos nosotros. O sobre todo si a ella no lo entendía espiritualmente, pero era su amigo, el que había resucitado a Lázaro, el que había llorado por su hermano, mis hermanos. Ahí estaba Jesús y le dio a ella todo lo más grande que tenía, lo que era valor para ella, mis hermanos. Ahora nosotros, ¿qué necesitamos darle? Nuestro tiempo al Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y vemos el ejemplo de un corazón arrepentido, de un corazón agradecido, de un corazón, mis hermanos, que valoramos lo que Cristo hizo y le enjugaba con sus cabellos. Y Jesús venía de caminar. No dice que le habían lavado los pies, no dice que le habían dado ropa nueva o limpia para que se cambiara, pero ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a él no le importó y le dio lo más de más valor y de más importancia para que Judas se haya expresado de esa manera. Y dice que pensando en los pobres, pero Jesús dijo, esta me ha preparado para la sepultura, porque en la sepultura nadie le llevó nada. Eso representaba la fragancia del Hijo de Dios. Pero ahora Él está en todo su esplendor en el trono de gloria, mis hermanos. Y ahora esa fragancia del Espíritu Santo es derramado sobre cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro tiempo con el Señor, quizás no sea la cantidad, pero debe de haber calidad para el Señor, que nos gocemos y que cada día
vivimos por Él y para Él, mis hermanos. Entonces vemos de que María, entonces, y prácticamente esa era la cena familiar, esa era la cena de amigos. Recuérdense que la última cena que él tuvo fue con sus discípulos, cuando dijo: cuánto he deseado comer esta cena con vosotros, porque no la volveré a tomar hasta en el reino celestial, hasta el retorno de Cristo, cuando estén las bodas del Cordero, cuando el Cordero se case con su novia, la iglesia, mis hermanos. Pero tenía ese núcleo íntimo de Lázaro, Marta y María. Y ahora vemos de que Marta dio lo mejor de ella, pero María sobrepasó representando la parte espiritual. No quiere decir que Marta no le amaba, igual manera le amaba, pero María fue mucho más allá, que es la parte de la adoración al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El estar aquí, hermanos, estamos adorando al Señor en la presencia de Él, mis hermanos, y que sea un gozo. Y dice que María tomó, dice, vemos que era perfume de nardo puro de mucho precio. Ahora el Señor a usted y a mí no nos está pidiendo un precio de miles de millones. Hijo mío, dame tu corazón y tus ojos verán por mis caminos. Porque ahora es gloria a Dios si usted tiene mucho, y si tiene poco, gloria a Dios, pero eso viene de Él. Por eso el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. O sea que todo le pertenece a Él. Pero Él le complace darnos un porcentaje, la más grande, mis hermanos, y nosotros solo le devolvemos el 10%. Pero a mí me impacta esa palabra cuando dice acá, que dice que en el versículo 3, aparte de haber derramado el perfume de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó, con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó de la presencia del Señor. Hay momentos que no solo vamos a reír, hay momentos que vamos a llorar a sola, por ahí la presencia del Señor se va a manifestar, mis hermanos. De repente tú y yo nos sintamos solos, pero no estaremos solos, porque nuestro Señor y Salvador estará con nosotros. Y muchos dirán muchas cosas, como muchos actuaremos como este discípulo, que dijo uno de sus discípulos, Judas, hijo de Simón, dijo el que le había de entregar. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? Dice, no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Imagínate que él dice fuera vendido por 300 denarios, quiere decir que el costo podría haber sido más alto. Usted sabe que cuando algo uno se lo da al dice, véndelo ahí, uno lo da, no es lo que vale, sino que es lo que más o menos le pueden dar. Era el sueldo de un año, pero ella se lo dio todo al maestro. Ahora, vimos en la primera parte, ella le dedicó tiempo. Ahora le dio todo lo que ella tenía para él, porque sabía que él lo iba a dar todo. Ahora usted y yo estamos llamados, mis hermanos, a darle todo al Señor, a darle todo a Él, mis hermanos, porque Él lo dio todo por nosotros en nuestro diario caminar. Debemos de ser agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho. Mateo 25, capítulo 6, mis hermanos, versículo 25, dice la palabra del Señor: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces aquí está hablando de los afanes, porque todos estamos en ese riesgo, mis hermanos, de preocuparnos más por las cosas temporales que por las eternas. Entonces Jesús estaba hablando a sus discípulos y a la multitud les decía que no debían de afanarse, preocuparse por tanto. Y le sigue diciendo, miren el versículo 26, dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que muchas de ellas? Aleluya. Mis hermanos, nosotros valemos más. Tenemos la sangre de Jesucristo en nuestra vida, mis hermanos. Y sigue diciendo, mis hermanos, hasta terminar todo el capítulo 6, habla Jesús de que no debemos de desenfocarlo. Dice el versículo 7, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nada, mis hermanos. No vamos a poder. Y dice el 28, y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni Salomón, dice, Salomón el hombre más rico y sabio de aquellos tiempos, con toda su gloria no se vistió así como uno de ellos, mis hermanos. Ni Salomón con toda su riqueza, dice, se vistió como uno de ellos, hablando de los lirios del campo. El lirio es otra flor hermosa que como huele. Entonces, la gloria del Señor sobre nuestra vida, la presencia del Señor, eso es lo más hermoso que usted y yo podemos tener. Lo demás, todo se pone viejo, todo se envejece, todo se daña, todo hay que estarlo renovando. Ahora espiritualmente nosotros necesitamos renovarnos. Sí. Arreglar la casa es bueno, lavar el carro es bueno, hacer tantas cosas es bueno, pero lo más importante es la vida espiritual de nosotros, porque es lo que va a ser eterno. Amén. ¿Es malo hacer cosas? No, pero no es prioridad. Está, mis hermanos, lo urgente y lo importante. Pero a veces nosotros vamos por lo urgente. Porque me urge hacer esto, porque me urge. Y vamos como que dice cavando un hoyo para tapar otro y así. Pero no lo importante. Que lo importante es nuestra relación con el Señor. Cuando usted y yo, porque nos preocupamos y bueno, ¿qué vamos a hacer cuando me retire? ¿Qué vamos a hacer cuando sea anciano? Porque yo me pregunto de igual manera, ¿qué vamos a hacer? Pero nunca debe ser, ¿y qué voy a hacer cuando pase a la otra vida, a la vida eterna? Porque vamos a pasar sí o sí. Uno dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, unos para alegría, para gozo eterno y otros para un dolor eterno. Porque somos espirituales, mis hermanos y amigos. Así es de que esta palabra del Señor debemos de tomarla en serio, mis hermanos. Ni Salomón con toda su gloria y riqueza se va a comparar con un lirio, porque el lirio, ¿quién lo creó? Dios. ¿Quién le da vida a ese lirio? Dios. Viene el verano, se quema, pero cuando viene la primavera vuelve a salir Dios. Los hijos de Dios debemos resucitar. Eso es lo que dice allá en Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios del Padre. No las cosas de abajo. Lo de abajo se quedará abajo y lo de arriba va hacia arriba. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Ya en Hechos dice, cuando de repente dice que miráis varones de Galileos, y comenzaron a ver que como unos ángeles venían y Jesús fue levantado al cielo y les dijo, así como le veis ir, le veréis venir. Pues usted y yo, si pertenecemos allá, pues miremos para allá. Cuando usted sabe que alguien le va a venir a recoger y va a venir por allá, la mirada es hacia allá, ¿verdad? Está enfocado a qué hora viene. Y estamos ahí preocupados, se pasó. Uno vino por mí, a qué hora va a venir. Entonces, mis hermanos, si vamos para el cielo, así debemos estar mirando hacia allá. Entonces, afanados, preocupados. Ahí se debemos estar afanados, comprometidos sería la palabra. Porque el afán no trae satisfacción, sino que trae cansancio, dolor y tristeza. Usted y yo no estamos afanados, estamos comprometidos con el Señor. Ahora podemos ver a María y a Marta. Marta no era malo lo que hacía, pero no le daba la prioridad al Señor, por eso no le causaba gozo, no le causaba alegría. Mientras que María se gozaba en la presencia del Señor. Para que ella lo haya dado todo literalmente, pues nosotros, mis hermanos, estamos llamados a darle todo al Señor. Nuestro tiempo, nuestro gozo, nuestra alegría. Y si algo estamos pasando, digámosle al Señor en nuestro tiempo de oración. Así no solo el Señor, es como Dios es mejor que un padre, porque si tu padre o nuestra madre nos conoce las buenas cosas y las malas, cuanto más Él, pues digámoslo, desgarrémonos delante de Él, digámosle, Señor, esto me gusta, esto no me gusta, ¿por qué pasan estas cosas? Pero luego atendamos a su palabra también, porque solo Él tiene la respuesta. Y tendremos los resultados cuando lo hagamos conforme a su palabra. Ya está la bendición ahí, mis hermanos. Entonces podemos ver, mis hermanos, que dice que no nos afanemos. Y luego dice, quiero cerrar con el versículo 33 de acá de San Mateo 6, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir, cuando vengas a mi presencia, cuando pases tiempo conmigo, no te preocupes. Yo te voy a solucionar todo. Se da cuenta que de repente uno está pasando situaciones, pero hay otra persona que está pasando otras situaciones y uno va simplemente les escucha.
Y de repente uno le hacían falta muchas cosas a la casa y cuando regresa, uno regresa con un montón de bolsas. Dios proveyó para diferentes maneras. Los psicólogos hacen mucha plata. Se sientan a escuchar a aquel que está atribulado. Y después aquel que después que lo escucharon le hace un buen cheque a la persona y le dejó mucho dinero ahí. Usted y yo tenemos al mejor médico, al que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende, y el que da un diagnóstico certero, mis hermanos, y es la medicina única para el hombre, que sana, que transforma, que salva, que perdona pecado y que da vida y vida eterna, mis hermanos, en Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, si usted y yo, mi hermano y amigo, que escuche esta palabra, ha invitado a Jesús, dele su tiempo, dedíquele su tiempo, que Él sea la prioridad. Y si no le has invitado, abre tu corazón, invítalo, que Él transforme tu vida y vive para Él, porque Él vive para nosotros. Que Dios les bendiga.